Ya estamos grabando. Adelante. Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo de teoría y la tercera que yo estoy dando. Antes de empezar, quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, igual voy a empezar con un pequeño resumen de la clase anterior y si tienen preguntas, por favor, me interrumpen. También algo que quería decir es, bueno, que hay horas de consulta de varios profesores, o sea, recordarles que hay horas de consultas de varios profesores, incluyéndome a mí. La mía es los viernes y yo envié el enlace por el Mattermost. También el profesor José Antonio tendrá horas de consulta a continuación de las clases. El profesor Teófilo tiene consultas los jueves, el profesor Pierre Puyol los miércoles y el profesor Jorge Estefani los lunes. Y eso es, las horas y los enlaces están todos disponibles. Y los voy a colocar también en las páginas del curso, ¿no? En las páginas del curso, en el repositorio Git, ahí, bueno, ahí saben que encuentran los videos, los PDFs de las clases y tal vez se dieron cuenta que están también las tareas, ¿sí? La tarea 1 de la semana pasada y la tarea 2 ya de esta semana. Los ejercicios son realmente ejercicios o los problemas los he ido mencionando durante la clase. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar. Como decía, con un pequeño resumen de la clase anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos? Vimos invariancia de Lorentz, es decir, invariancia bajo transformaciones de Lorentz. Vimos que esta invariancia, requerir invariancia de las ecuaciones de movimiento quiere decir requerir invariancia de la acción de donde se deducen las ecuaciones de movimiento. Por otra parte, como la acción es la integral del lagrangiano, esta condición de invariancia de S se va a cumplir siempre que L sea un escalar de Lorentz, es decir, que transforma de esta manera, lo cual quiere decir de nuevo que el observador prima, en sus coordenadas observa el mismo lagrangiano del observador original en sus coordenadas. Ejemplos de lagrangianos que son escalares, o bueno, los que tengo escrito aquí, el lagrangiano del campo escalar complejo, ¿sí? Y el lagrangiano que se llama el lagrangiano de Maxwell, ¿sí? Del campo electromagnético libre, que tiene esta forma, F mu nu, es el llamado tensor de campo del potencial vector. Hay un ejercicio en la tarea 1 donde van a derivar las ecuaciones de movimiento para este lagrangiano. Perdón, antes de continuar, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede cerrar. ¿Quién será? Ajá. Bien, entonces, sí, ¿qué quería decir aquí? Resaltar también. O sea, ¿cómo sé que estos lagrangianos que escribí aquí son escalares, son invariantes de Lorentz? Bueno, una forma práctica es ver que todos los índices están contraídos, ¿sí? O sea, no hay índices flotando. Entonces, esta combinación de mu phi estrella, de mu phi, es un escalar. O sea, si yo hago una transformación de esta forma, de este tipo, esta satisface esta condición, como vimos en la clase anterior. En el lagrangiano de Maxwell, aquí también vemos que todos los índices están contraídos, ¿sí? Entonces, de nuevo, podemos comprobar que esto es un invariante, ¿sí?
Aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué más podemos hacer? O sea, por ejemplo, si ahora yo quiero acoplar el campo escalar complejo con el campo de Maxwell, con el potencial vector. O sea, ¿qué tipo de términos podemos tener? Bueno, entonces vemos, queremos eso, que todos los índices se contraigan, ¿no? Entonces, un tipo de términos que podría haber, que también lo menciona él en la clase anterior, es cosas como phi estrella, de mu phi a mu, ¿ok? Eso, o sea, que sería la corriente, acoplar el campo a mu con la corriente conservada que tiene este lagrangiano, que ya se los voy a recordar en algún momento. Bien, esta fue una de las cosas que vimos en la clase anterior y como lo estoy diciendo, hay las tareas, la tarea uno está, bueno, es para practicar ecuaciones de movimiento de estos lagrangianos. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, quiere decir que está totalmente claro. Sí, hasta ahora los lagrangianos son libres, ¿verdad? Hasta ahora sí, estos lagrangianos son todos libres. Sí. Un segundo. Bien. Entonces, bueno, el siguiente, ya siguiendo con el recordatorio, vimos el teorema de Noether, ¿sí? Que dice que toda simetría continua de la acción, o sea, tal que la acción es invariante, implica una corriente conservada. Y encontramos directamente la forma de esa corriente. O sea, probamos este teorema eh, construyendo la corriente. Entonces, bueno, como la simetría es continua, podemos considerar transformaciones infinitesimales, donde los campos tienen una cierta variación, delta phi, y el lagrangiano va a tener también una cierta variación, que necesariamente es una derivada total porque queremos que la transformación sea una invariancia de la acción. Este alfa es el parámetro infinitesimal. Entonces, bueno, vimos en la clase anterior que la corriente conservada tiene esta forma. Es decir, lo que demostramos concretamente es que cuando se cumplen las ecuaciones de movimiento, la, la divergencia en el espacio-tiempo de la corriente es cero. O sea, esta ecuación que está aquí de mu, j mu es igual a cero. ¿Ok? Esa es la definición de corriente conservada. ¿Ok? O sea, cualquier j mu que satisfaga esa condición se le llama una corriente conservada. Ahora, ¿qué es lo importante, lo interesante? Que si tenemos una corriente conservada, vamos a tener una carga conservada. Y la carga es la integral en todo el espacio de la componente cero de la corriente. Porque se demuestra que la derivada respecto al tiempo de esta carga es cero. ¿Sí? O sea, es una constante del movimiento. Por eso se llama una carga conservada. ¿Sí? Bien, ¿hay preguntas? Perfecto. Entonces, continúo. Un ejemplo importante que vimos, justo el del campo escalar complejo, ¿sí? Este es el lagrangiano libre del campo escalar complejo y tiene lo que se llama una simetría U1 global, donde el campo se multiplica por una fase. ¿Sí? Y entonces, bueno, el conjugado es la ecuación conjugada, ¿no? O sea, E a la menos I alfa phi estrella. Global quiere decir que este alfa es constante. Entonces, sí, en la clase anterior lo escribí, no voy a hacer, no hice el cálculo porque es parte de la tarea 1, donde ustedes mismos van a demostrar que en este caso la corriente conservada tiene esta forma. Sí. Y es lo que entonces les decía antes, que cuando quiera acoplar con el campo electromagnético, pues un término como A mu, J mu va a ser invariante de Lorentz.
¿sí? Van a tener todos los índices contraídos y es algo que puede estar en el lagrangiano y que de hecho, no sé si lo veamos más adelante, pero si quisiéramos hacer que el lagrangiano invariante bajo transformaciones U1 locales, donde ahora el alfa depende del espacio, del punto en el espacio, entonces necesitamos acoplar con un campo vectorial, como el campo del fotón, y aparecerán justamente los acoplos que ya les dije. ¿Sí? Otro ejemplo que la vez anterior olvidé darlo, y que es un ejemplo que me parece muy bonito, es el siguiente. Es, en vez de tener un campo escalar complejo, dos campos escalares complejos. ¿Sí? Entonces, dos campos escalares complejos y de igual masa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el lagrangiano? Bueno, es la suma de dos de este tipo. ¿Sí? Uno para el campo que llamaré Φ1 y otro para el campo que llamo Φ2. Entonces, aquí está la suma. ¿Okay? Ahora, ese lagrangiano se puede poner de una forma mucho más compacta y elegante si definimos lo que se llama un doblete. ¿Sí? Un doblete simplemente pongo los dos campos Φ1 y Φ2, así como un vectorcito de dos componentes. De ahí el nombre doblete. ¿Sí? Y claro, y está entonces el conjugador mítico que simplemente acuesto el vector y conjugo. ¿Sí? Y entonces, algo que ustedes mismos pueden comprobar es que este lagrangiano, esta suma de los dos lagrangianos para el Φ1 y Φ2, ahora lo puedo escribir en forma mucho más compacta como está escrito aquí. ¿Sí? O sea, nada, un solo término, pero o sea, dos términos, pero ahora con el doblete. ¿Sí? Y algo que los dejo también como ejercicio es comprobar que este lagrangiano ahora tiene lo que es una simetría SU2 global. ¿Sí? ¿Por qué SU2? Bueno, porque ahora el doblete se transforma de la forma que escribí aquí. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hay? Bueno, esta exponencial, ¿sí? De unos parámetros, θ, y las matrices de Pauli. Realmente, bueno, las matrices de Pauli divididas por dos por convención. ¿Sí? Y es decir, estas son también unas matrices 2 por 2. O sea que toda esta exponencial elevado a las matrices, eso también es una matriz 2 por 2 que alguna vez quizás ustedes han hecho el ejercicio de ver explícitamente cuánto es esta matriz. ¿Sí? Em, bien, entonces, ¿qué puede uno ver? Sí, comprobar que el lagrangiano es invariante y hallar la corriente conservada. O sea, igual aquí, o sea, podemos expandir este exponencial, ¿sí? Cuando el θ es pequeño y ver cuál es la variación del campo phi y entonces aplicar la fórmula, ¿sí? Aplicar la fórmula que tenía anteriormente, ¿sí? Espera, hacer la fórmula esta fórmula para la corriente. ¿Sí? Aquí en este ejemplo también pueden ver que el F es 0 y allá las corrientes conservadas. Y bueno, esto se los dejo de ejercicio. De hecho, es un problema en el Peskin. No recuerdo ahora el número. Una pregunta, profe. ¿Esos son Sí, 4 transformaciones distintas? ¿Una para cada matriz? perfecto. Son 3. Aquí son 3. Son Sin la identidad. sigma 1, sigma 2, sigma 3. También lo puedo pensar puedo pensar que hay una cuarta para la identidad y entonces estaría entrando al caso de antes. ¿Sí? Ah, O sea, en ok. el fondo habrían 4. Muy bien, muy buena la pregunta. Sí. La cuarta sería equivalente a poner aquí también el sigma 0. ¿Sí? Gracias. Por cierto, entonces, por cierto que entonces, ¿qué quería decir? Un segundo.
Sí, quería decir que acabamos de descubrir a la partícula Higgs. ¿Sí? El lagrangiano para el Higgs es prácticamente el que escribí aquí con unos término adicional de orden digamos, cuadrático en la combinación phi daga phi. Y se me perdió la mano esta. Un segundo. Ajá. Sí, o sea, quería decir que esto que está aquí es el Higgs. Sí. Entonces, estaba diciendo que el lagrangiano es de Hay Higgs, una pregunta, prácticamente. María. Ajá. Sí, un segundo, déjame terminar aquí porque si no me confundo. Sí, que el lagrangiano es como este, y claro, y hay que incluir lo que se llamarían las derivadas covariantes para hacer esta transformación, una transformación local. Déjeme ver la pregunta. Que si hay un convenio de suma. ¿Dónde me he preguntado si hay un convenio de suma? Aquí. Sí, aquí hay un convenio de suma. O sea, no están arriba, abajo, pero porque es igual. Pero aquí están sumados los tres. O sea, lo debía haber escrito aquí abajo. Y igual 1, 2, 3. Y aquí están sumados. Sí. O sea, puedo considerar separadamente poner, por ejemplo, tita 1 y tita 2 igual a 0 y poner solamente tita 3 y así encontraría la corriente conservada a ese caso, al tita 3. Igual es la forma más fácil de hacerlo si quieren. Puedo poner solo tita 1 distinto de 0 y verlas. ¿Okay? Pero pienso que es un ejercicio interesante. Bien, siguiendo con el resumen, entonces la otra cosa que vimos fue la formulación hamiltoniana. Entonces, bueno, qué importante aquí, el que definimos el momento conjugado, que se llama pi, es el momento conjugado del campo, phi a, y por eso tiene otro nombre, o sea, no se llama p, se llama pi. Hay una densidad lagrangiana, perdón, una densidad hamiltoniana, que está dada en analogía al hamiltoniano en mecánica clásica, y el hamiltoniano es la integral de la densidad hamiltoniana. En un ejemplo, volviendo aquí al campo escalar real libre, a ver una cosa. Perdón, ¿ustedes vieron algo que rayé ahí? Sí, parece que sí, no sé, no lo quería hacer. Sí, A ver, ahora eso cómo lo borro. O sea que estoy tratando de practicar esto que no sé cómo se hace aquí. Ajá. Bueno, ok. ¿Qué está diciendo? Ajá. Entonces el ejemplo del campo escalar libre real, este es el lagrangiano, y el hamiltoniano lo escribí aquí. No, creo que también en la tarea 1 o la tarea 2, ahora no recuerdo, lo deben hacer ustedes mismos, sacar este hamiltoniano. Y algo que también estoy olvidando de decir, es que otro ejemplo importante que vimos de las corrientes conservadas fue el caso del tensor de energía-momento, ¿sí? Que es la corriente conservada asociada a traslaciones. Y una de esas corrientes conservadas es justamente el hamiltoniano, correspondiente a la traslación en el tiempo, y otra es el momento, correspondiente a las traslaciones en el espacio. Pero eso es un momento que llamamos P, ¿sí? Y es el momento de toda la configuración del campo. Bueno, creo que con esto termino el resumen. una Si pregunta. hay alguna pregunta. Sí, ¿siempre concuerdan esas definiciones así del hamiltoniano como la transformación de Legendre con el
T00 hallado usando la corriente. Sí, se puede, el hamiltoniano coincide, o sea, ya integrado, sí, Ok. sí. Bueno, entonces, bueno, realmente esto también creo que ya lo había empezado a ver, ¿sí? La cuantización del campo escalar libre. Y sí, entonces, ¿qué vimos? Que, es decir, con lo anterior terminé la parte de campos clásicos, ¿sí? Y en la clase anterior también empecé con la cuantización del campo escalar libre. Entonces aquí vimos que tomando transformada de Fourier de la ecuación de Klein-Gordon, nos dimos cuenta que la solución más general es una superposición de osciladores armónicos independientes para cada modo de Fourier. ¿Okay? O sea, para cada modo de Fourier etiquetados por P. Y las frecuencias están dadas por esta expresión, la raíz de P cuadrado más M cuadrado. Entonces, eso sugiere que para cuantizar, eh, eh, cuanticemos los osciladores, estos osciladores armónicos, ¿sí? ¿Cómo se hace en mecánica cuántica? Entonces, la forma de proceder es empezar en el cuadro de Schrödinger y aquí tenemos operadores, o sea, y de nuevo, o sea, vamos a proceder en la formulación hamiltoniana, ¿ok? En la formulación hamiltoniana, como se dieron cuenta, el tiempo juega un papel especial, o sea, se rompe la invariancia de Lorentz porque ahora tratamos al tiempo de forma especial. Sin embargo, al final, los resultados deben ser nuevamente invariantes de Lorentz si empezamos con un lagrangiano invariante de Lorentz, ¿sí? Bien, entonces en el cuadro de Schrödinger empezamos con operadores que solo dependen del espacio, ¿sí? O sea, no son independientes del tiempo y satisfacen estas reglas de conmutación, ¿sí? O sea, son las análogas a las reglas de conmutación en mecánica clásica. O sea, lo equivalente a Q es el phi, lo equivalente al momento es el pi, y ellos conmutan. Y luego phi con pi no conmuta, y el resultado es una delta. De nuevo, esta delta es el equivalente a la delta de Kronecker, porque recuerden que ahora estos índices discretos A y B son los índices continuos del punto en el espacio, de los puntos en el espacio X y Y. Entonces, bueno, tenemos esas reglas de conmutación y también esto lo mencioné en la clase anterior. Entonces, hacemos una expansión en términos de bueno, una expansión que está motivada por la forma de cómo se escriben Q y P en el oscilador armónico en mecánica cuántica, que lo vimos también en la primera clase, y escribimos estas expansiones entonces para los campos, ¿sí? De nuevo, o sea, esto es como poner aquí, es como la expansión de Q, que era A más adaga dividido por la raíz de la frecuencia. Este campo escalar es real, estamos viendo el campo del campo escalar real y que ahora se traduce a que phi daga es igual a phi. Es decir, este operador que está aquí, AP daga, quiere decir que es el daga de este AP que está aquí. Y algo que es importante mantener en mente es que estas frecuencias están dadas por esta fórmula. Ahora, en la clase anterior les mencioné que se puede demostrar que las reglas de conmutación de los campos son equivalentes a estas reglas de conmutación de estos operadores A y adaga, ¿sí? En la clase anterior lo hice, vi la demostración en un sentido, o sea, vi que si tenemos estas reglas de conmutación, entonces se comprueba
realmente lo que hice fue comprobé esta última. ¿Ok? Ustedes pueden comprobar estas otras dos en este sentido, o sea que las relaciones de conmutación de los as y adagas implican todas las relaciones de conmutación de los campos. En la tarea 2 también lo van a hacer en el otro sentido, ¿sí? O sea, si se cumplen las relaciones de conmutación de los campos, se cumplen entonces las relaciones estas de conmutación para los operadores A y adaga. Y estos operadores, aquí vemos que tienen justo las reglas de conmutación de operadores de creación, los adagas, y de aniquilación, los as. ¿Sí? Y van a ser, bueno, súper importantes en lo que viene a continuación. Y ahora sí creo que ya voy a empezar con material nuevo. Todo esto lo había dicho en la clase anterior, quizás un poco rápidamente, y supongo que por algún sentimiento de culpa lo estoy repitiendo eh, más lentamente. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, en el fondo, ese omega, que es igual a la raíz de Sí, cuadrado más al cuadrado, como estamos con h barra igual a 1, esa es la energía, ¿verdad? eso en un momento, o sea, más al final de la clase vamos a ver que sí, corresponde a la energía. Sí, sí, aquí está, exacto. Y bueno, eso no hay C. Entonces, sí. ¿Y qué iba a decir? Bueno, que les recomiendo, ajá, perdón. Sí, Una pregunta. Siempre que nosotros podamos poner los operadores de campo en términos de operadores, como al revés, otros operadores en términos de los operadores de campo y que se satisfagan las relaciones de conmutación, podemos realizar la transformación sin problema, ¿no? no entendí. ¿Cuál transformación? Digamos, que se satisfagan las relaciones de conmutación, digamos, implica realmente, o por qué queremos que se sigan satisfaciendo. Bueno, empezamos, estas condiciones las imponemos, ¿ok? O sea, queremos hacer una cuantización canónica tratando a phi y a pi como antes tratábamos a q y a p, ¿sí? O sea, esas condiciones las imponemos. Hacemos una expansión como esta, o sea, que ya estaba motivada por el oscilador armónico, y comprobamos en efecto que entonces estos coeficientes, que ahora son también operadores, satisfacen las reglas de conmutación esperadas. ¿Sí? Ok, vale, gracias. Está bien. Igual, o sea, les recomiendo muchísimo que intenten hacer las tareas, ¿sí? O sea, como están viendo, los ejercicios que están en las tareas son los que mencioné en la clase. O sea, en las tareas creo que no hay mucho más que lo que he dicho hasta ahora. Bien, entonces ahora voy con el material nuevo. Hombre, o sea, realmente me está fallando la memoria, ¿no? Sí, esta parte también la vimos en la clase anterior aceleradamente. El hamiltoniano. Bueno, o sea, ya les mencioné que para el campo escalar libre tiene esta forma, algo que ustedes mismos van a comprobar. Ahora quiero escribir este hamiltoniano en términos de estos operadores de creación y aniquilación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo los campos, ¿sí? El phi y el pi, y hago lo que esto me dice, ¿sí? Entonces, sí, en la clase anterior más o menos les indiqué cómo se va procediendo, ¿sí? Y de nuevo, es un ejercicio en la tarea 2 para que lo hagan ustedes mismos, porque es importante que practiquen y que, no sé, que quizás ayude a asimilar los conceptos cuando lo estén escribiendo y lo estén pensando cómo se hace el cálculo. Entonces, eso, se van a dar cuenta que en un paso intermedio aparece esta forma para el hamiltoniano. ¿Ok? Al sustituir
y usar relaciones de conmutación, o sea, ver lo que ustedes van a ver qué es lo que hay que usar. Entonces, bueno, encuentro este resultado y después este resultado lo puedo escribir como está en la segunda línea. ¿Sí? Simplemente para pasar de la primera a la segunda, pues realmente no hice nada, sino restar y sumar lo que hay aquí en el conmutador. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces llego a esta expresión. O sea, ¿por qué reescribí lo que está arriba de esta forma? Ya vamos a ver por qué. O sea, la razón es que ahora en analogía con lo que hacíamos en mecánica cuántica con el oscilador armónico, es que queremos introducir un estado de vacío que está aniquilado por todos los operadores de destrucción, o sea, los as, sin el dada. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que cuando este hamiltoniano actúe sobre el vacío, este primer término no va a hacer nada, porque la definición del vacío es que todos los as lo aniquilan. ¿Sí? Bien, eso es lo que está aquí escrito. Entonces, en analogía con el oscilador armónico, definimos el estado de vacío tal que está aniquilado por todos los operadores de aniquilación, los as. ¿Sí? Entonces, si actúo con H sobre este vacío, ¿sí? Me va a repetir el vacío con un autovalor, ¿okay? Que lo he llamado aquí 0 tilde, a ese autovalor. O sea, ¿cuánto vale ese autovalor? Bueno, aquí lo vemos. O sea, de nuevo lo que tenía, aquí repetí el H que tenía antes. Si hago actuar esto sobre el vacío, el primer término no hace nada porque lo mata. Entonces el autovalor es simplemente este integral que quedó aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto vale este conmutador AP con AP dada? Bueno, en las fórmulas que tenía antes, ¿verdad? Tenía el conmutador de AP con un adaga P', y aparecía una delta de P menos P', pero ahora los P son iguales. ¿Sí? Entonces lo que va a aparecer es una delta de 0. ¿Sí? Y sabemos que, bueno, que es delta de 0, esto es algo que va a tener un pico infinito. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un infinito. Y la pregunta entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿para dónde corremos? Bueno, entonces vamos viendo con calma. En el fondo, realmente hay dos divergencias, hay dos infinitos ocultos aquí. Uno es el que viene porque la delta se va a infinito, la delta en 0 se va a infinito, y el otro es porque aún si este término vemos qué hacer con él, o sea, si el término este que tiene la delta de 0, nos va a estar quedando una integral sobre todo el espacio de momentos de este omega, que es una raíz, y que también crece cuando el momento es grande. ¿Sí? Entonces, igual hay otro infinito que viene de que esta integral es divergente. ¿Sí? Ahora, el primer infinito hay una forma estándar de tratar con él. ¿Sí? Y aquí podemos ver, o sea, qué es lo que está detrás de ese primer infinito. O sea, para la delta tenemos su representación con transformados de Fourier de esta forma. ¿Sí? Y aquí veo, bueno, que si pongo p igual a 0 para ver cuánto es la delta de 0, me va a quedar una integral que es la integral de QOX. ¿Y eso qué es? Eso es el volumen de todo el espacio. ¿Sí? Y ese es el volumen de todo el espacio que entonces es, bueno, como es todo el espacio se va a infinito.
Esta es una divergencia que se le podría llamar una divergencia infrarroja, que quiere decir, bueno, distancia grande. Está ocurriendo, es un fenómeno que está ocurriendo porque hay una distancia que es muy grande, o equivalentemente unas frecuencias o unas energías que son muy pequeñas, y de ahí el nombre infrarrojo. Ahora, la forma estándar de tratar con esta divergencia es decir, bueno, coloquemos el sistema en una caja con un volumen finito, B, digamos. Entonces, en ese caso, bueno, uno puede reemplazar las integrales por sumas discretas, los P, o sea, poner todo el sistema en la caja, poner, por ejemplo, condiciones de frontera periódicas, y reemplazar las sumas por las sumas sobre los modos, y ver que al final el resultado va a ser el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que en vez de consideramos entonces densidad, perdón, densidad de energía, ¿okay? O sea, energía dividida por volumen. Si hacemos esto, en nuestro caso, la densidad de energía, todavía nos va a estar quedando la integral que les decía. ¿Okay? O sea, la integral sobre el resto. O sea, realmente eso, lo único que he hecho es reemplazar esta parte por volumen, ¿sí? Y después dividir por el volumen, entonces queda el resto. Y el resto es esta parte que está aquí, y aquí sustituí el valor que tiene este omega p, la raíz, y luego, bueno, para ver que en efecto esto es infinito. ¿Qué hago? Paso así como a coordenadas esféricas para el P, integro sobre el ángulo sólido, y después solo me quedo en integral sobre el módulo del momento, ¿sí? Y eso es una integral de 0 a infinito. Y bueno, y se va a infinito. ¿Sí? Esta es una divergencia que ahora podemos decir que es una divergencia ultravioleta. O sea, se debe a que este límite que está aquí, que es un límite para el momento o energía, es infinito. ¿Sí? Se podría introducir un corte para el momento, o sea, integrar simplemente hasta un cierto momento máximo, ¿sí? Pensando que, por ejemplo, en el fondo no sabemos si la teoría es válida hasta energías infinitas, ¿sí? Y es algo que más adelante vamos a ver, o sea, este tipo de infinitos ultravioletas van a aparecer en otros cálculos, y vamos a ver la forma sistemática de tratarlos de manera de obtener resultados que siempre o sea, que no sean ambiguos. ¿Sí? En este caso, vamos a proceder más simplemente ignorando esta constante 0 tilde. ¿Ok? Y la razón por la que la ignoramos es porque realmente no es observable, ya que solo medimos diferencias de energía. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el argumento para ignorarlo. ¿Sí? Tenemos que estar, sin embargo, aquí conscientes de que realmente no es observable mientras que no haya acoplos con gravedad. ¿Sí? Porque la gravedad sí puede ver estos valores de la energía del vacío. O sea, se reflejarían como contribuciones a la constante cosmológica en gravedad. Pero, digamos, y justamente hay problemas, porque ese es un problema muy conocido y muy importante, que es el problema de la constante cosmológica, que es que los valores observables son, o que se han observado eh, en, experimentalmente por la expansión del universo, son valores muy pequeños. Sin embargo, este tipo de contribuciones de energía de vacíos de los campos son mucho más grandes, ¿sí? O sea, los podríamos estimar justamente poniendo aquí un corte. Entonces, hay un problema importante bueno, que no vamos a resolver en este curso, nadie lo ha resuelto todavía, que es el problema de la constante cosmológica.
Bien, y sí, antes de continuar, algo que no mencioné, que es que también aquí, o sea, darnos cuenta solo de este primer término, o sea, que tenemos que el resultado es el resultado que nos podíamos haber esperado, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este un medio de omega p? Bueno, ese es justamente la energía de los diferentes osciladores armónicos. Dije que hay unos osciladores armónicos para cada modo P. Y esta es su energía de vacío y este es el total, o sea, cuando lo sumamos a todos. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso no es sorprendente, pues que si hay infinitos osciladores armónicos, la energía total del vacío sea infinito. En fin, pero como ya le decía, lo vamos a ignorar. Ah, sí, hay otra cosa que también es importante que realmente se puede ignorar mientras no estemos hablando de diferencias de energía, porque si hay diferencias de energía, sí son observables. Y hay un fenómeno importante relacionado que es el efecto Casimir, ¿sí? Pero en el efecto Casimir se miden diferencias de energía que experimentalmente em, pues se logran introduciendo condiciones de frontera. Entonces, esto del efecto Casimir es algo que si no lo han oído antes o no lo han estudiado antes, creo que vale la pena leerlo. En las notas de Tom está explicado en forma sencilla. Y estaba viendo hace poco que en el libro de Tzi, de Quantum Field Theory in a Nutshell, también está explicado en forma similar. Este libro de Tzi, en la clase anterior alguien me preguntaba por recomendaciones de libros y olvidé mencionarlo. O sea, el Tzi usa también integrales de camino, eh, pero, pero, pero se refiere, o sea, va saltando y usa también la cuantización canónica. Y yo creo que, bueno, las partes de cuantización canónica se pueden entender con lo que estamos viendo. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Entonces, nada, voy a continuar. Una pregunta. Sí. Respecto a este caso, digamos, ¿es solo la gravedad, cuando se incluye la gravedad, que se vuelve un observable o se puede incluir otro tipo de cosas y también se vuelve observable? Pues lo que decía, se puede, o sea, lo del efecto Casimir sería como introducir otro tipo de cosas que serían condiciones de frontera para los campos, o sea, cambiar las condiciones de fronteras de los campos y entonces realmente convertir el problema en un problema de medir diferencias de energía y ahí es observable. ¿Sí? Vale, vale. Bueno, entonces, a ver, un segundo. Repitiendo, por las razones justificadas que antes vamos a trabajar entonces solamente con el hamiltoniano, con este hamiltoniano, ¿sí? O sea, sacándole el término del E0 tilde. ¿Sí? Bueno, las razones es lo que dije, ¿sabes? Digamos, el nivel de referencia cero no es observable, entonces lo ignoramos. Ahora, otra forma de decirlo es decir que vamos a trabajar con ordenamiento normal, ¿sí? Ordenamiento normal de productos de campos. Y la definición de ordenamiento normal, bueno, es lo siguiente. Supongamos que tengo un producto de campos y campos libres, o sea, los campos estos que estamos construyendo con operadores de creación y aniquilación. Entonces tengo ese producto y se define el producto normal, que se escribe lo mismo, pero con estos dos puntos, ¿sí? Por delante y por detrás. O se escribe poniendo una N por delante, como lo escribe Peskin. O sea, yo voy a usar esta notación de los dos puntos.
Entonces, este producto normal ahora es simplemente el producto que ya tenía, pero moviendo todos los operadores de aniquilación a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, el hamiltoniano este, ahora, digamos, sin el término este que es 0 tilde, lo puedo escribir como de esta forma. O sea, el hamiltoniano que tenía, ¿sí? Con el que empecé, pero ahora con el ordenamiento normal, o sea, con los 2 puntos. Entonces, bueno, procedo como en la tarea 2, voy haciendo mi cuenta, solo que tengo los 2 puntos. ¿Sí? Entonces ahora llego a esta parte de la tarea y ok, lo veo, tengo los 2 puntos, ¿qué hago? El primer término, ese ya está ordenado normal, porque el AP ya está a la derecha, más a la derecha no lo puedo poner. Bien, entonces ese ya está. El segundo, ¿qué pasa? El AP no está a la derecha, bueno, lo muevo, porque tengo el ordenamiento normal. Entonces, nada, ahora aquí ya los ordené normalmente, tengo los 2 términos con el AP completamente a la derecha y ahora lo sumo y encuentro el resultado. ¿Ya? Entonces, eso, o sea, si trabajamos sistemáticamente con este ordenamiento normal, justamente van a desaparecer esas constantes como el cero, ese tipo de términos que dio lugar, que daría lugar al cero tilde. Bien, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ahora voy a continuar quizás. Profesora, Ajá. una consulta. ¿Se puede cambiar el orden de los operadores sin cambiar el signo ni nada? ¿En dónde? En el AP. Aquí. Sí. Exacto. Sí, esa es la regla. Esa es la regla. Sin cambiar nada, solamente el orden. Gracias. Ujú. ¿Tiene Sí, alguna justificación ese cambio sin cambiar signo, nada? es la definición del producto normal. ¿Sí? Es la definición del producto normal. O sea, lo que estoy haciendo es ignorando el conmutador. O sea, no es un signo. Realmente lo que estoy haciendo es ignorando el conmutador. ¿Sí? Pero esa es la definición. Y el efecto de la definición es justamente esa de ignorar ese conmutador, ¿sí? Que sabemos que va a dar lugar a términos como este cero tilde. ¿Sí? Bien, o sea, este ordenamiento normal también va a aparecer próximamente más en varias, en el teorema de Wick, por ejemplo, que vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces continúo con lo que quizás es uno de los puntos más importantes de todo el curso. Sí. O sea, una vez que tenemos el hamiltoniano escrito en términos de operadores de creación y aniquilación, podemos demostrar estas relaciones de conmutación del hamiltoniano con los operadores. ¿Sí? Son completamente similares a las del oscilador armónico en mecánica cuántica. O sea, dice H con AP es menos omega con el AP, la frecuencia con el AP. Y el H con el adaga es más omega con el adaga. O sea que de hecho, esta relación es tomando el conjugador mítico de la primera, da la segunda. Esto no lo voy a demostrar ahora. Es aconsejable que lo hagan ustedes mismos. ¿Sí? Bien, pero entonces, ¿qué me implica, por ejemplo, esta relación de conmutación? Bueno, implica que si actúo con el operador de creación a pedaga sobre el vacío, eso va a ser un autovalor de H. ¿Sí? Simplemente
¿qué hago? Bueno, ¿qué cosa es H con AP? Bueno, es H con AP daga, es según esto, ¿verdad? Será este término, ¿sí? Más el resto del conmutador, que será AP daga con H. Pero H actuando sobre 0 ahora es 0, porque estamos eh, trabajando con el H ya ordenado normalmente, tal que el H actuando sobre 0 da 0. ¿Sí? Eso tal vez debía haberlo escrito por aquí para resaltarlo. Pero entonces, digo, háganlo ustedes mismos y darse cuenta que se obtiene este resultado. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el estado, que lo veo como un estado excitado, ¿sí? Que obtengo actuando sobre el vacío con el operador de creación, es un autovalor, perdón, es un autovector de H con este autovalor omega p. ¿Okay? Y aquí lo repito, ¿sí? O sea, el estado es, si le pego con el H, repito al estado, ¿sí? Con este autovalor. Y ahora escribí explícitamente la raíz. Ahora, ¿por qué? Porque de ahora en adelante ya no lo voy a llamar más omega, lo voy a llamar la energía. Ya alguien se dio cuenta que esto es la energía relativista de una partícula de masa m y momento p. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este estado excitado, ¿sí? Su energía es su energía, porque es el autovalor de H, es la energía relativista de una partícula de masa m y momento p. ¿Sí? O sea que esto está apuntando hacia el hecho de que ese estado excitado lo podemos ver como una partícula. ¿Sí? Y esa interpretación se reafirma calculando el autovalor del momento P. ¿Okay? Y ahora, este momento es el que, les decía, es la carga conservada correspondiente a las traslaciones. ¿Sí? Que en la clase anterior vimos que estaba dada por la integral de este tensor de energía-momento, que en el caso libre, bueno, es fácil calcular este tensor, lo calculamos en la clase anterior y tenemos este resultado. Y luego, digo, como el phi punto es el pi, en términos de los de pi y phi, lo puedo escribir de esta forma. Y aquí, bueno, ¿qué pasé? Pasé a la notación vectorial, usando que estos deltas son las componentes del gradiente, y aparece un signo menos porque le bajé por aquí el índice, y por eso aparece el signo menos. ¿Sí? Entonces, en términos del momento conjugado del campo pi y phi, esta es la carga conservada asociada a las traslaciones que se llama P, el momento. Ahora es el momento de la configuración de los campos. ¿Sí? Algo que dejo como ejercicio, que no, que también, o sea, en parte, o sea, dejo cosas como ejercicio porque me parece que, bueno, que hacerlos los puede ayudar a entender. ¿Sí? Y bueno, porque también si me pongo a demostrar todo, no voy a terminar nunca. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio? Empezando de esta expresión, en términos del pi y el phi, o el gradiente del phi, ver cómo se va a escribir esto en términos de los operadores de creación y aniquilación. Ujú. Entonces, pueden ver que el resultado es el que está escrito aquí arriba, que quizás bueno, uno lo podría haber adivinado. ¿Sí? O sea, es de nuevo, bueno, es la integral, es como decir, como toda una suma, estas combinaciones de los operadores de creación y aniquilación, y aparece aquí el momento, el P de este, o sea, del modo de oscilación del oscilador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el autovalor? Entonces, ¿qué puedo demostrar de nuevo? Que, este, que el estado excitado, que quiero interpretar como partícula,
que es el operador de creación actuando sobre el vacío, es autovalor de este operador P, ¿sí? Y el es autovector del operador P, y el autovalor es el momento P, tilde. Perdón, o sea, yo no inventé el trabalenguas de notación, pero es la que se usa, ¿sí? O sea, hay un P mayúscula que es el operador y un P pequeña que sería el momento ahora de la partícula, ¿sí? ¿Por qué lo voy a interpretar como el momento de la partícula? Bueno, porque es el autovalor del operador momento, ¿sí? Entonces, eso, les dejo como ejercicio verificarlo, ¿sí? O sea, sí, yo creo que no es difícil, simplemente hay que sustituir acá. ¿Qué es lo que es recomendable? Bueno, cuando lo vaya a probar, no sé, llamar a la variable de integración de otra forma, ¿sí? Porque esta variable de integración es muda, o sea, la puedo llamar P' o algo así. Entonces, cuando venga a actuar aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar este AP por encima del AP, sería un A', AP', pasarlo por encima de este. Al pasarlo queda el conmutador que son unas deltas, integro y al final queda este resultado. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que ahora, ese estado excitado tiene la energía relativista justamente de una partícula con ese momento P. Entonces, vamos a interpretar ese estado excitado como con una partícula con ese momento P y la energía EP. ¿Ok? O sea, lo que está escrito aquí. O sea, no solamente eso, También, o sea, si ya le pegué al vacío con un operador de creación, le puedo pegar con dos, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y me pregunto, ¿qué autovalor tiene ese estado excitado de H? ¿Qué energía y qué momento tiene? Entonces, bueno, ¿cómo respondo a la pregunta? Bueno, viendo cómo actúan los operadores H y P. Entonces, compruebo que son autovectores, ¿sí? Y los autovalores no veo cuánto es. Y repitiendo el tipo de cálculos como el que acabo de mencionar, voy a encontrar que la energía de este estado es la suma de las energías, ¿sí? O sea, para cada P y uno para el P y el otro para el K. Y los momentos es la suma de los momentos. O sea, que estoy diciendo que este sería un estado ahora como de dos partículas, ¿sí? Cuya energía es la suma de las energías, ¿okay? Y su momento es la suma de los momentos. Estas partículas son libres, no están interactuando. Todavía no. O sea, ya en la próxima clase o la próxima semana van a interactuar, pero por los momentos son libres. Ahora, si hice esto con 2, lo puedo hacer con 3, con 4, etc. ¿Sí? O sea, lo puedo ir repitiendo. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener un espacio de estados, ¿sí? Que va por el nombre técnico de espacio de foco. Entonces, ¿cómo son esos estados? Bueno, tengo el estado vacío, que es con el que empiezo, que tiene energía cero y también momento cero. Luego voy a tener estados de una partícula, ¿sí? Que son los estados excitados cuando actúo sobre el vacío con un operador de creación. Y esos estados tienen la energía P, la que está aquí arriba, y el momento P, correspondiente al modo de oscilación. También voy a tener estados de dos partículas, de tres partículas, etc. ¿Sí? En toda esta historia hay un operador importante también que podemos definir, que es el llamado operador número, llamado n. ¿Sí? Y es simplemente esta combinación que ya la hemos visto apareciendo, pero sin ningún coeficiente por delante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace este operador?
bueno, los dejo a ustedes convencerse que lo que hace es contar el número de partículas, ¿ok? En otra forma, de contar el número de operadores de aniquilación que estoy poniendo, ¿sí? Entonces, cuando le quiera ver el autovalor de n actuando sobre este estado, encuentro que es 1. Si el autovalor de n actuando sobre este estado es 2, y así sucesivamente, ¿sí? Y que una cosa que uno puede demostrar es que n y h del hamiltoniano libre que tenemos conmutan, ¿ok? Lo cual quiere decir que si si tengo estados de una partícula, me voy a quedar ahí. O sea, las interacciones, no, la dinámica me va a dejar con estados de una partícula. O sea, no hay manera de pasar de uno para el otro mientras no haya interacciones. ¿Ok? O sea, no hay manera de moverse entre las distintas componentes del espacio de estado mientras no haya interacciones. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Mm. Bueno, un segundo. De verdad no hay preguntas. O sea, como les dije antes, es bien importante esta parte, ¿sí? Y sobre todo también ahora, lo que viene ahora. Sí. Es el espacio de Fock son espacios con base en el vacío. Sí, empezamos con el estado de vacío y construimos todo con los operadores de creación. ¿Sí? O sea, de nuevo es totalmente similar a lo que se hace en el oscilador armónico en mecánica cuántica. O sea, en un momento falta algo por ver, que es la normalización de estos estados. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Justo, perdón. Sí, pero antes, algo importante. Importante pero simple, sencillo, tal vez como todo lo importante. O sea, es notar, o sea, ya les mencioné que podemos tener los estados de dos partículas, ¿sí? Simplemente actuando con dos operadores de creación, ¿sí? Ahora aquí el orden de estos operadores los puedo cambiar. ¿Por qué? Porque los operadores estos de creación conmutan, ¿ok? Entonces, o sea, si los puedo cambiar, los dos estados son idénticos. O sea, no importa el orden en que los crea, cómo los mueva. Entonces, los dos estados son idénticos. También observo que puedo actuar cuantas veces quiera con el adaga del mismo P. ¿Sí? O sea, esto no existe. O sea, sería un estado de no sé cuántas partículas, todas con el mismo P. ¿Okay? O sea, tengo un estado de n partículas con el mismo P. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las partículas estas asociadas al campo de Klein-Gordon satisfacen la estadística de Bose-Einstein. O sea, son bosones. Son indistinguibles bajo permutaciones y puedo llenar todos, poner cuantos estados quiera en el modo de momento P. ¿Sí? Otra cosa que se verifica aquí es que las partículas estas tienen spin cero. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería la verificación? Bueno, así como construí la carga conservada a las traslaciones espaciales, que es el momento, puedo construir la carga conservada asociada a las rotaciones y se llama J, el momento angular. ¿Sí?
Y eso, bueno, está en varios libros. Posiblemente también creo que también está en las notas de Tom. Y creo que en el Peskin también. Entonces, igual, una vez que tenga esa carga conservada, puedo ver cómo es su autovalor actuando sobre este estado, sí, sobre el estado excitado de una partícula, por ejemplo. Pero lo evalúo en momento cero. ¿Para qué? Para sacarme toda la parte del momento orbital. ¿Sí? Entonces, de esa forma, cuando uno hace la cuenta, obtiene cero. ¿Sí? Que quiere decir que el spin es cero. Ahora, esto no es muy sorprendente porque decimos, estamos empezando con un campo escalar, o sea que no tiene, es la transformación de Lorentz, perdón, es la representación de Lorentz escalar, que es justamente la transformación, la representación que tiene spin cero. ¿Sí? Ahora, digamos, si uno pone todo junto, lo que estamos viendo, si quiere, es la primera manifestación o la primera evidencia del teorema de spin estadística. O sea, tenemos partículas de spin cero y satisfacen la estadística de Bose-Einstein. En la segunda parte del curso, cuando vean el campo de Dirac, pues van a ver que primero que las partículas que crea el campo de Dirac tienen spin un medio, ¿sí? Y van a ver que en la cuantización van a aparecer también operadores de creación y aniquilación, pero que en vez de satisfacer conmutadores, satisfacen anticonmutadores. Y eso va a hacer que entonces al intercambiar los operadores de creación hay un signo menos. Entonces en el caso del campo de Dirac lo que va a aparecer es que esas partículas de spin un medio satisfacen la estadística de Fermi. Y esa es otra manifestación del teorema de spin estadística. ¿Sí? Y bueno, es un resultado que se demuestra en general, pero en este curso pues lo vamos a ver para el campo escalar, para el campo de Dirac, que lo verán más adelante. Y también, bueno, para los campos de spin 1. Entonces, ¿hay preguntas? Ese estado, por ejemplo, 0, que n cumple la ecuación de Schrödinger, así como cualquier estado en mecánica cuántica. Bueno, es una pregunta que tenemos que responder. Ahora eso lo vamos a ver, o sea, cómo es la evolución temporal. ¿Sí? Hasta ahora aquí no estamos metiendo tiempo. ¿Sí? Ya, o sea, para allá vamos a introducir el tiempo y ver cómo es la evolución temporal de los campos. ¿Sí? Okay. Bien, ahora siguiendo con estos estados de una partícula, dos partículas, etc. Para los cálculos que vamos a hacer más adelante, que ya son, por ejemplo, para calcular secciones eficaces o ratas de decaimiento, pues vamos a necesitar la normalización de estos estados. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos. Para el estado de vacío, escogemos la normalización igual a 1. Ahora veamos cómo es para el estado de una partícula. ¿Sí? Ahora ese estado de una partícula lo voy a llamar de esta forma, P, ¿sí? con el momento P. O sea, la energía ya está determinada en el momento, bueno, la masa estamos suponiendo que está dada, m, y entonces si me dan el momento, la energía es la energía relativista, la raíz de p cuadrado más m cuadrado. Entonces, ese estado de una partícula, por lo que hemos visto, es proporcional al estado excitado, ¿sí? Que obtengo actuando con el operador de creación sobre el vacío. Y por los momentos no le había puesto nombre, ¿sí? Porque el nombre se estaba esperando para ponérselo ahora. Entonces, sí, los voy a llamar
al estado P, y este P, bueno, el ket P, y decía es proporcional a este estado. Ahora, queremos una normalización apropiada. Apropiada, ¿qué quiere decir apropiada? Ya lo voy a decir. Pero déjenme decirles primero la respuesta. O sea, la respuesta es que la normalización apropiada es esta raíz, ¿sí? Y lo importante es que es la raíz de la energía, ¿no? El 2 es convencional. Lo importante es que tiene la raíz de la energía. Entonces, hay el estado de una partícula, decía él, es el operador creación actuando sobre el vacío con esta normalización. Ahora, ¿por qué es que esta es la normalización apropiada? Bueno, por lo siguiente. Si calculo ahora, digamos, el producto escalar de este P con otro estado K, ¿sí? O sea, calculo bueno, este objeto, ¿no? Que es eso, tiene la interpretación del producto escalar de dos estados de diferentes momentos. Entonces, ¿qué me va a dar? Bueno, digo que el resultado que me da es lo que escribí aquí. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, nada, o sea, ¿qué cosa es el bra qué? O sea, si le doy la vuelta a tomando el conjugador mítico, ¿sí? Aparecería algo como lo que escribí aquí, ¿sí? O sea, aparece el bra del vacío. Si lo hago el conjugador mítico, le quito la daga, ¿sí? Y después, bueno, estaba el mismo. ¿Okay? O sea, aquí aparte estoy haciendo parte de lo que aparece en este producto escalar, ¿sí? ¿Cuál es el resto de lo que hay? Bueno, el producto de las raíces de esta, ¿sí? Pero fíjense que ahora esta parte, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, de nuevo, yo sé que el operador de destrucción mata al vacío. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pasarle por encima a este operador de creación para que el operador de destrucción actúe sobre el vacío. Ahora, cuando le pase por encima, voy a tener el conmutador. Y el conmutador es esta delta de K menos P, ¿sí? Y esa es la delta que está aquí. Y uso la delta entonces para poner las dos energías iguales, y por eso aquí no hay una raíz, sino que inicialmente había una raíz de EP por EK, pero como son iguales, entonces desaparece la raíz. Bien, entonces, digo, con esta definición de estados de una partícula, ahora el producto escalar es este resultado, ¿sí? Y tiene, bueno, lo que uno quisiera, que es esta delta, justamente me dice, son ortogonales, a menos que el momento pues que los momentos sean iguales, ¿sí? Pero también tiene ahora la propiedad importante, gracias a que está la energía aquí, es de que esta combinación es invariante de Lorentz. ¿Qué quiere decir invariante de Lorentz? Bueno, que si hago una transformación de los momentos y las energías, porque ahora van a estar juntos en un cuadrivector, ¿sí? Si hago una transformación, entonces lo que observe el observador prima va a ser idéntico a lo que observe el observador original. ¿Okay? Sí. De nuevo, demostrar esta relación es una cuenta que no es muy difícil, y la voy a dejar que la vean en el libro, en el Peskin-Schroeder. ¿Okay? O sea, el Peskin-Schroeder lo hacen para el caso sencillo en el cual este lambda es un boost, por ejemplo, en la tercera dirección. ¿Okay? Entonces tengo un boost, sé quiénes son los momentos primas y las energías primas, y uso propiedades de la delta y se demuestra esta relación. ¿Okay? Pero esta relación es lo que quiere decir invariante de Lorentz. ¿Okay? Entonces, repitiendo, ¿por qué se puse esta raíz aquí? Bueno, porque entonces el producto escalar queda con
con el factor de la energía. Y de esta forma lo que va a pasar es que el producto escalar que vea el observador original y el observador prima es igual. ¿Ok? Y entonces esa es la justificación de esta normalización. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Ok, entonces ahora recapitulando, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos el campo escalar real libre, su expansión aquí en el cuadro de Schrödinger, en términos de los operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Y bueno, no escribo el pi, digo, ya estaba por ahí atrás escrito el pi. Y bueno, estos satisfacen las reglas de conmutación que le hemos impuesto. Luego introduje este estado de una partícula, que ahora lo llamo el estado, el ket P, momento P. Es un estado excitado que lo obtengo actuando sobre el vacío con el operador de creación y tiene una normalización tal que los productos escalares son invariantes de Lorentz. Ahora, ¿qué veo? Para ver un poco más de interpretación del campo. Si actúo con el campo sobre el vacío, ¿qué me va a dar? Bueno, entonces lo vemos de aquí arriba. O sea, si yo le pongo aquí a este campo actuando sobre el vacío, el término que tiene el AP lo va a aniquilar y solo va a quedar este término con el AP daga. ¿Sí? Pero el AP daga actuando sobre el vacío es básicamente este, excepto por este factor. Entonces, bueno, si tomo en cuenta el factor, encuentro este resultado. ¿Okay? Es básicamente lo que quedó fue este término. Y bueno, y ahora en vez de aparecer una raíz, aparece sin raíz porque está el factor adicional. ¿Sí? También puedo calcular esta otra cantidad, ¿sí? Que sería, bueno, ¿cómo lo hago? Ya una vez que tuve el anterior, le doy la vuelta tomando el conjugado hermítico y usando que phi daga es igual a phi. ¿Okay? Y después le hago el producto escalar con otro vector p. De nuevo, para hacer las cuentas, pues lo mejor es llamar aquí a la variable de integración muda p' o algo así. Hago la cuenta, de nuevo van a aparecer unas deltas y este es el resultado. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, veo que es completamente similar a un resultado en mecánica cuántica. ¿Sí? Cuando calculo la relación entre lo que se llama la representación de posición y la representación de momento. ¿Sí? En esas dos representaciones están ligadas por esta relación. Entonces es el equivalente a esta. Y esta relación también es muy parecida a esta. Lo único que no está aquí es este factor. ¿Okay? Pero recordemos que en el caso no relativista, este factor es prácticamente constante. O sea, para momentos pequeños esto es constante, ¿no? Es como la masa. Entonces, o sea, ¿cuál es la interpretación ahora? Bueno, que phi, el campo phi, actuando sobre el vacío, crea una partícula en X. O sea, la partícula esta P. Y esa es la interpretación que vamos a tener en mente también, bueno, en lo que sigue.
¿hay alguna pregunta? Bueno, hasta ahora he estado tratando el campo real libre. Yo creo que vale la pena ver también cómo es el campo escalar complejo libre, porque tiene detalles importantes, interesantes, que, bueno, que vale la pena ver. A este campo escalar complejo libre, bueno, ahora si no hay confusión, lo llamo phi también. O sea, si no hay otros campos escalares rondando, lo voy a llamar igual que es la notación convencional. Este es el lagrangiano del campo complejo libre. El hamiltoniano, pues ya lo verán en la tarea 1. Y creo, no sé si lo mencioné antes. Y ahora podemos plantearnos el mismo problema, tratar de seguir el mismo procedimiento que seguimos para el campo real. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, expandir los campos en operadores de creación y aniquilación. Entonces, bueno, lo hago en semejanza a lo que hice antes. ¿Sí? Pero ahora fíjense, comparando con lo anterior, que ahora tengo dos tipos distintos de operadores, o sea, que los he llamado B y C. No tienen que ser iguales, porque ahora este campo es complejo y este phi no tiene por qué ser igual a phi daga. O sea, phi daga es lo que salga de tomar el conjugado complejo aquí, ¿sí? Pero no es igual al phi, porque simplemente este C daga no es B daga. Bien, este es el phi, este es el pi, su momento conjugado. También puedo, bueno, si ya tengo phi y pi, puedo escribir el phi daga y el pi daga. ¿Sí? Ahora, si quiero cuantizar, impongo las relaciones de conmutación, ¿sí? De nuevo, semejantes a lo que haría en la cuantización canónica en mecánica cuántica. O sea, el conmutador de phi con pi es I delta. El phi conmuta con todo lo demás, ¿sí? Que no los estoy escribiendo aquí, o sea, conmuta con el pi daga, con otros phis, con otros phi dagas, etc. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las únicas reglas de conmutación que son distintas de cero? Las que tienen phi con pi o las que tengan phi daga con pi daga. Todas esas tienen unas deltas, todas las demás son cero. ¿Sí? Ahora, de nuevo puedo repetir los pasos como en la tarea 2. Si tengo estas relaciones de conmutación, ¿qué relaciones de conmutación satisfacen estos operadores? Entonces, bueno, encuentro que B y B daga son operadores de aniquilación y creación, y satisfacen la relación de conmutación típica. Igual, C y C daga son operadores de aniquilación y creación y satisfacen las reglas de conmutación típicas. Del resto hay todo lo demás que podamos poner es cero. O sea, B con B es cero, B daga con B daga es cero, B con C es cero, o sea, C con C es cero. Todos los otros conmutadores que podemos construir con estos operadores son cero. O sea, aquí estoy poniendo los que no son cero. ¿Sí? Bien. Ahora, o sea, ¿qué es lo notable aquí? Que hace que el ejemplo valga la pena. Bueno, darse cuenta que ahora vamos a tener dos conjuntos de operadores de creación. O sea, los B dagas y los C dagas. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir
que podemos crear dos tipos de partículas. Y esos dos tipos de partículas tienen la misma masa, porque aquí el campo el phi y el phi conjugado tenían la misma masa, y tienen la misma masa. Entonces, digo, ¿qué son estas dos partículas ahora que crean estos operadores? O sea, ya partículas porque, digo, como veíamos antes, los estados excitados que voy a obtener actuando sobre el vacío con estos operadores, o sea, tienen la interpretación de partículas. Sí, entonces ellos van a tener la misma masa, tienen las relaciones de la energía, aparece de nuevo la energía relativista, o sea, toda esa parte es igual como para el campo escalar real. O sea, pero ahora son dos tipos distintos de partículas. O sea, ¿qué son? Bueno, se interpretan como partículas y antipartículas. Lo de anti es porque tienen una carga opuesta. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué carga? Ahora pareciera que estoy sacando una carga debajo de la manga. Y no es así, porque esa carga ya la vimos. ¿Sí? Y de ahí la importancia de hacer la tarea 1. Esa es justamente la carga asociada a la simetría 1 por el teorema de Noether. ¿Sí? Entonces, esta teoría del campo escalar complejo tiene esta simetría y tiene esta corriente conservada y la carga conservada correspondiente. ¿Sí? Al cuantizar, o sea, ustedes pueden ver aquí y hacer esta cuenta, creo que es parte de la tarea. ¿Sí? O sea, la componente 0 va a tener unas derivadas ceros, pero o sea, las derivadas temporales son justamente los pis. ¿Sí? O sea, cuando calculen los momentos conjugados en este caso, se van a dar cuenta que esta carga, ahora aparece esta combinación. O sea, viene un término que puede venir por aquí, pi phi, y otro viene por aquí, phi daga, pi daga. ¿Okay? Entonces, al cuantizar, va a quedar este operador, y aquí le estoy poniendo el producto normal, porque de nuevo aquí al hacer estos productos van a aparecer productos de B's y C's, y o sea, para ver que no queden constantes, garantizar que no queden estas constantes adicionales, le pongo el producto normal. Y bueno, si no voy a hacer la cuenta, pero no es difícil ver que entonces esta carga conservada tiene esta expresión. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, que si por ejemplo la calculo para unos estados que cree con el operador de creación CDAGA, esta carga va a dar 1. Pero si la calculo para los que tenga operador de creación actuando del vacío, los ves, o sea, por este término la carga va a dar -1. ¿Sí? Entonces los estados que cree con estos tipos de operador y creación tienen cargas opuestas. Y la interpretación es que son partículas y antipartículas. Y de nuevo, pues digo, bueno, es uno de los resultados importantes en teoría de campos, es que para cada partícula hay una antipartícula que tiene la misma masa y otros números cuánticos opuestos, en este caso la carga. Y bueno, algo que vamos a ver más adelante es que la existencia de los dos, o si quieren, el hecho de que en el campo tenía que aparecer los dos términos, ¿okay? Es necesario para mantener la causalidad en la teoría, o sea, para realmente tener una teoría bueno, que cumpla también con el postulado de la relatividad especial, de que las señales no pueden propagarse más rápido que la luz. ¿Por dónde iba? Voy por atrás. Sí. Bien, entonces de nuevo un poco recapitulando. Vemos que estos
tienen carga opuesta. Y la convención realmente es llamar a los que crea el B, partícula, y a los que crea el C, antipartícula. Y eso tiene que ver, o sea, las convenciones tienen que ver con la forma como aparecen en el campo. Y eso, bueno, para terminarlo de entender mejor, tenemos que pasar a ver la dependencia temporal. Entonces, o sea, voy a usar el tiempo que me queda para empezar a ver la dependencia temporal. Y bueno, en la próxima clase repetiré lo que sea necesario, pero ahora quiero continuar. ¿Hay alguna pregunta? Yo no entendí bien lo de la... ¿Cómo vemos que la carga es opuesta? O sea, ¿que ese Q es cero o no entendí? No, ok, esperen un segundo. Segundo. Aquí, ¿sí? No, el Q no es cero. O sea, imagínate ahora, ese es el Q, ¿ok? Imagínate ahora que yo quiera calcular, bueno, primero me puedo asegurar, o sea, que el estado excitado, por ejemplo, actuando con con un CP daga sobre el vacío, es a un autovalor de Q, ¿sí? Perdón, un autovector de Q. Ahora, cuando vaya a calcular el autovalor, ¿qué me da? Bueno, me va a dar 1, ¿ok? Y aquí quizás lo que pasa, habría que darse cuenta que esta partecita, ¿verdad? Es como el operador número para los operadores de tipo C. ¿Se recuerdan que antes les hablé del operador número? ¿Sí? Y les dije, por ejemplo, aquí vale 1, aquí vale 2. Algo se los dije, pero bueno, no lo escribí. Aquí también debía haber escrito ejercicio. O sea, verificar, por ejemplo, que este estado es un estado de autovalor. Es un estado de autovalor 1 de este operador número. Aquí este es un estado de autovalor 2 de este operador número y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si ahora vengo para acá, veo que esta parte con los C es como el operador número de antes, solo que están los C. ¿Ok? Entonces, cuando actúe sobre un estado que es C daga actuando sobre 0, me va a dar 1. O sea, me está contando cuántos operadores C dagas tiene. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el otro término? Bueno, este también es un operador de número para los operadores de tipo B, pero hay un signo menos por aquí, por delante. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso, Ok, ya. cuando actúe con el estado B daga 0, me da este signo menos. ¿Sí? Ah, vale, pues. Bien, ok. Ajá, decía que quiero empezar entonces con la dependencia temporal. ¿Sí? Y entonces, bueno, con esto paso al siguiente tema. O sea, todavía siguiendo con el campo escalar libre. Profesora, Ajá, profesora, perdona, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿el estado de vacío es diferente para ambos? ajá, buena pregunta. Sí, no lo dije. No, es el mismo, es el mismo. Ya lo había respondido José Antonio. Sí, es el mismo. ¿De acuerdo? O sea, sí, es el mismo. Ok. Ali. Sí, entonces este es ya el siguiente tema en la parte de cuantización del campo escalar libre. ¿Okay? Ahora queremos meter al tiempo. Y porque hasta ahora hemos estado trabajando en el cuadro de Schrödinger. Pero sabemos qué hacer para meter al tiempo. Simplemente nos vamos ahora al cuadro de Heisenberg. ¿Sí? En el cuadro de Heisenberg, o sea, si empezamos en el cuadro de Schrödinger, tenemos unos ciertos operadores, que los llamo aquí los operadores Schrödinger,
la relación, el mapa para los operadores en el cuadro de Heisenberg es lo que tengo aquí escrito. ¿Sí? Y dada esa relación, ese mapa para los operadores de Heisenberg, puedo encontrar la ecuación. O sea, estos operadores ahora dependen del tiempo, incluso si estos no dependían, que es lo que es lo que voy a asumir para simplificar. ¿Okay? Entonces, simplemente derivando y tomando en cuenta que el t está por aquí arriba, encuentro esta ecuación de movimiento ahora para los operadores en el cuadro de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora tenía mis campos, mi campo phi y su momento conjugado pi en el cuadro de Schrödinger. Y entonces paso al cuadro de Heisenberg, bueno, poniendo estos operadores e a la IHT, e a la menos HT por la izquierda, por la derecha, etc. Aquí, bueno, estamos suponiendo que entonces coinciden en t igual a 0. ¿Sí? O sea, si t es 0, el campo de Heisenberg coincide con el campo de Schrödinger. Entonces, bueno, tengo esas definiciones ahora de cómo voy a obtener la dependencia en el tiempo. Entonces, eso se lo vamos a aplicar a nuestra expansión de los campos. En un momento. Antes, algo importante es que ahora en el cuadro de Heisenberg las reglas de conmutación van a ser a tiempo igual. Es decir, ahora son las mismas reglas de conmutación de antes, pero o sea, el tiempo es igual en los dos casos. Digo, para los dos operadores. Eso se llama reglas de conmutación a igual tiempo. Igual aquí el conmutador de phi con pi sigue siendo esta delta, pero el tiempo es el mismo. ¿Okay? O sea, esto es como decir que estas las puedo obtener también de las reglas de conmutación de Schrödinger pegándole los operadores estos a la IHT y a la menos IHT. ¿Sí? Bien, entonces ahora para el campo de Klein-Gordon, sinónimo de escalada real libre, teníamos este hamiltoniano, ¿sí? Y algo que se puede demostrar, y está en la tarea 2, es que el conmutador del campo phi con h me da el momento, y por el momento, y entonces por la ecuación por esta ecuación de la evolución temporal, encuentro que la derivada de phi respecto al tiempo es pi. Luego puedo calcular también el conmutador de pi con h, o bueno, lo pueden hacer ustedes, calcular el conmutador de pi con h, aquí está el resultado, y de nuevo por la ecuación de movimiento para pi, encuentro entonces que la derivada de pi respecto al tiempo es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo interesante de esto y lo interesante del ejercicio de la tarea? Bueno, que entonces pues recupero la ecuación de Klein-Gordon. O sea, porque si tomo la segunda derivada respecto al tiempo de aquí, me va a dar la primera derivada de pi, pero la primera derivada de pi es lo que está aquí. Y juntando las dos cosas obtengo esto. Pero esto si paso la Laplaciano espacial para el otro lado y la menos masa cuadrada para el otro lado, esta es la propia ecuación de Klein-Gordon. Entonces, digo, ¿cuál es el mensaje? De que a pesar de que trabajar con el cuadro, trabajar con el hamiltoniano, donde estoy rompiendo la invariancia de Lorentz, pues al final los resultados, tengo que recuperar los mismos resultados que obtenía con mi lagrangiano invariante de Lorentz, en particular la ecuación de movimiento, que es la ecuación de Klein-Gordon y que bueno, la puedo escribir perfectamente en forma invariante de Lorentz. Bien, entonces, bueno, dejando esto aparte, que es parte de la tarea, si paso a lo que les mencionaba antes.
Ya para también ir terminando. Es que quiero ver, entonces, cómo es la expansión de los campos ahora en dependientes del tiempo. Pero entonces, bueno, la regla es la que ya puse. Tengo que pegarle con estos operadores y a la IHT y a la menos IHT. Entonces aquí vengo, o sea, se los puse y les pego. ¿A quién le van a pegar? Bueno, a los que son operadores, a los AS y los ADAS. Ahora, hay una relación que se puede demostrar, que es esta que está escrita aquí. ¿Sí? O sea, justo la combinación que aparece aquí. O sea, el sándwich de este AP entre estos operadores que, bueno, también se les llama operadores de evolución, está este resultado. ¿Sí? Y tomando el conjugador mítico, hay uno similar para el AP data. O sea, la demostración de cómo se obtiene lo escribí aquí abajo. Y yo creo que en vista del tiempo lo voy a dejar que ustedes se lo lean. O sea, es una cuestión simplemente de usar la serie de Taylor para la exponencial con el Hamiltoniano. ¿Sí? Y usar el conmutador. Entonces, usando el conmutador, encuentro esta relación, por ejemplo, de HN actuando sobre AP, es lo que dice aquí. Luego uso la serie de Taylor y encuentro, bueno, que esta la IHT actuando sobre AP es igual a AP con a la IH menos EPT del otro lado. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces cuando le pegue después con este a la menos IHT, simplemente lo que me va a quedar es este término a la menos I EPT. O sea que toda esta parte que estaba aquí, ¿sí? Que lo reescribí aquí abajo, termina quedando esto que está aquí. ¿Sí? Y eso que está ahí se puede escribir en forma mucho más invariante de Lorentz, que es lo que he escrito de esta forma. Ahora, fíjense que ahora he escrito aquí un P y un X con un punto. Eso es un producto escalar ahora de cuadrivectores. ¿Okay? O sea, hay un cuadrivector, o sea, que es lo que está dicho aquí abajo. O sea, tengo el producto escalar de un cuadrivector P y un cuadrivector X. Y ese cuadrivector P es justamente el que tiene componentes la energía y el momento relacionados por la energía relacionada, la energía dada por la fórmula relativista de la energía. Y entonces este producto escalar simplemente es P por T menos P por X, tomando en cuenta las convenciones. Y eso es justamente esta combinación. ¿Okay? Y con este signo menos que quedó. ¿Sí? Entonces simplemente de la definición y manipulando, ¿sí? Encuentro estas relaciones y encuentro la fórmula maestra, entonces ahora para el campo en la representación ya dependiente del tiempo, o sea, en el cuadro de Heisenberg. ¿Sí? Y este, de nuevo, es uno de los resultados más importantes del curso. Aquí está la expansión del campo en los operadores de creación y aniquilación. O sea, la diferencia es que ahora en estas exponenciales es el producto escalar de cuadrivectores. ¿Sí? O sea, ya esto empieza a tener una pinta más relativista. El pi no lo escribo, pero el pi es, ahora, como ya vi antes, como ya les mencioné antes, es la derivada de este phi respecto al tiempo. Aquí observamos
ya la famosa dualidad onda-partícula. O sea, estamos viendo por lo que ya había estado hablando, que el campo crea y destruye partículas, porque tenemos estos operadores de creación y, de creación y aniquilación. Además, es combinación de estas soluciones, E a la menos IPX y E a la IPX, ¿sí? Y esas son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon. O sea, que ustedes pueden verificar rápidamente que son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, simplemente porque el P cuadrado es igual a M cuadrado, ¿sí? O sea, el cuadrivector P que tiene las componentes, la energía y el momento, satisface esta relación. Y estas exponenciales, pues esas son ondas, ¿no? O sea, aquí tenemos bueno, la energía tendría la interpretación de las frecuencias, este es el momento de la onda, o sea que estos son ondas. También aquí vemos que aparecen tanto términos E a la menos I EP y E a la I EP. O sea, por ejemplo, aquí aparece con signo menos el término que tiene la energía con el tiempo, y aquí aparece con signo más el término que tiene la energía con el tiempo. Pero esta energía es siempre positiva, o sea, aquí es siempre la raíz positiva, ¿okay? Es decir, aquí no hay ninguna interpretación de que hay estados de energía positiva y energía negativa, ¿sí? Para empezar, esto no es una función de onda, ¿sí? Es un campo cuántico. Y algo que estamos viendo aquí, que es típico de los campos cuánticos, es que hay dos términos, si quieren, podemos ver. Está el término que tiene el operador de destrucción, ¿sí? Y aparece típicamente con lo que llaman, por las convenciones, las frecuencias positivas, ¿sí? Y ese término destruye una partícula de energía EP. El otro término, que en este caso aparece la pedada, ese aparece con esta combinación, que es la IPX, ¿sí? Y la interpretación es que crea una partícula también de la misma energía, ¿ok? Ahora, en el campo escalar real, este adaga es el daga de este. O sea que para el campo escalar real, la partícula y la antipartícula son iguales. En general, aquí lo que va a aparecer es, como en el campo escalar complejo, si se recuerdan, aparecía un B y un C daga. Y este sería el operador de creación de la antipartícula, ¿okay? Y eso va a ser lo más general, y eso, bueno, lo voy a repetir en la clase anterior. Entonces, bueno, con esto más o menos termino lo que quería, y como les aseguro que en la próxima clase lo retomaré por aquí, empezando con esta fórmula maestra. Pero antes de terminar, o sea, aquí un preview de lo que viene. Si lo que viene es terminar la parte del campo, la cuantización del campo escalar libre, para después empezar con las interacciones. Entonces, ¿qué falta para terminar con la cuantización del campo escalar libre? Bueno, ver causalidad, o sea, verificar que los campos son causales. Y ahí vamos a necesitar un resultado, que lo voy a dejar que lo revisen ustedes mismos aquí en las notas, ¿sí? El resultado es que esta integral, a pesar de las apariencias, es invariante de Lorentz, ¿sí? Gracias a que está este factor de la energía aquí abajo. O sea, yo pensaba explicarles la demostración, pero creo que ahora o sea, se ha hecho un poco tarde. O sea, yo creo que lo pueden leer, y si tienen preguntas, me preguntan en la próxima clase. En la próxima clase voy a usar de una vez que esta integral es invariante de Lorentz. ¿Okay? O sea, que quiere decir que si hago una transformación de Lorentz, no cambia. La otra cosa que vamos a ver en
en la próxima clase es el propagador de Feynman. ¿Sí? Y aquí debo hacerles una pequeña advertencia y a la vez una pregunta, ¿no? Y es que para encontrar la forma del propagador, bueno, vamos a ver, aparecen unas integrales de contorno en el plano complejo. Y esas integrales se evalúan, bueno, una forma de evaluarlas es utilizando el teorema del residuo. ¿Sí? Entonces, o sea, por ejemplo, va a aparecer una integral donde hay que integrar por acá, por el contorno este que va por el eje real, hace esta vueltica por aquí abajo, sigue por el eje real, hace una vuelta por aquí arriba, sigue por el eje real y después se cierra por aquí abajo. Igual por acá. Sí, entonces, ¿cómo se evalúan esas integrales? Bueno, son en el plano complejo y se evalúan con el teorema del residuo, o sea, sabiendo qué singularidades quedan dentro y después calculando los residuos, etc. Entonces quería preguntarles, ¿ustedes manejan esto? Quería saber. Ajá. Bueno, veo que la mayoría, no sé, está como muy dividida la cosa. O sea, hay varios que sí, otros que más o menos y algunos que no. Bueno, o sea, para los que... ok, le estoy poniendo... sí, bueno, sigan votando para que gane el no. Perdón. O sea, no se asusten que no hay 52 páginas. Bueno, para los que están respondiendo no, sí, bueno, mi recomendación quizás es tratar de ver si lo pueden, o los que se están respondiendo más o menos, es tratar de leer algún libro donde lo expliquen. Claro que asumiendo que sí conocen algo de cálculo complejo y teorema de Cauchy, etcétera, porque entonces si eso no lo manejan, ahí sí sería muy cuesta arriba. En las páginas estas del curso, en el repositorio, voy a poner unas referencias. Y luego en la clase que viene, bueno, lo que se pueda decir de otra manera, lo trataré de decir de otra manera. ¿Sí? O sea, al final, el resultado final, vamos a ver, o sea, de repente se podía obtener, bueno, como muchos resultados se puede obtener de varias maneras. ¿Sí? Y bueno, y también al final ese resultado es el que va a ser importante. Y entonces, si entendemos el significado, a pesar de no haber entendido 100% la deducción, pues yo creo que también vale. Y bueno, y también para eso están las horas de consulta. O sea, vayan y fastidien a los profesores en la hora de consulta. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahora sí terminé. Si hay preguntas. Bueno, veo que no hay preguntas, que sí que supongo que es entendible, pero
O sea, yo estoy bien consciente de que no es fácil. Todo lo que está, asimilar todo lo que estuve diciendo en corto tiempo. Por eso entonces es, bueno, todavía más recomendable que intenten hacer los ejercicios, las tareas, revisar las notas de esta clase para la próxima clase. Porque, bueno, o sea, cada clase se va apoyando en la anterior. ¿Sí? Entonces, si empiezan a quedar cosas muy en el aire de las clases anteriores, entonces no van a aprovechar las clases siguientes. ¿Sí? Entonces, digo, o sea, si están interesados, por supuesto, hagan el esfuerzo de hacer los ejercicios y leer esta clase para la clase siguiente. Y entonces ahí sí caigan a preguntas. Pues. Bueno, José Antonio, no sé si todavía estás ahí. Aquí estamos, profesora. Aquí estamos. Ok, aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, o sea, José Antonio seguramente se encargará de editar el video y mandarles el enlace. Yo más tarde voy a poner el PDF en el repositorio. Y también ahí estará eventualmente la dirección del video. ¿Sí? Y se voy a poner también de nuevo el enlace a las horas de consulta. ¿Sí? Entonces, si no hay más, nos despedimos hasta